Gregorio Mendel, también conocido como el padre de la genética, nació el 20 de julio de 1822 en el seno de una familia de alemanes de los Sudetes, en un pueblo llamado Heinz-den-Fort, hoy conocido como República Checa, y falleció el 6 de enero de 1884 a causa de una nefritis crónica. Por otra parte, Mendel fue un monje agustino y naturalista, por lo que llegó a estudiar en el monasterio de Barney, donde integró su pasión por las ciencias sociales con sus creencias religiosas. Además, Mendel era considerado como el padre de la genética por los experimentos que había realizado con plantas de guisantes, los cuales habían consistido en cruzar diferentes variedades de guisantes para estudiar cómo se transmitían las características, es decir, rasgos de una generación a la siguiente generación. Estos experimentos permitieron que Mendel descubra las leyes básicas de la herencia. Tras este descubrimiento, Mendel estableció 3 leyes básicas de la herencia, las cuales son ley de la uniformidad, ley de la segregación y ley de la transmisión independiente. Ya que he mencionado las 3 leyes básicas de la herencia establecida por Mendel, es importante tener en cuenta en qué se basa cada una de estas leyes. La primera ley de Mendel, que es la uniformidad. Esta ley dice que si se cruza 2 individuos de raza pura, pero con características opuestas, por ejemplo, una planta con semillas lisas y otra con semillas rugosas, todos los descendientes de la primera generación, llamada filial, serán iguales entre sí y mostrarán solamente una de las características, la dominante. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que el rasgo de semillas lisas es dominante y lo representamos con la letra mayúscula, y el rasgo de semillas rugosas es recesivo y lo representamos con la letra A minúscula. Si cruzamos una planta con semillas lisas de raza pura, es decir, con 2 alelos dominantes, con una planta de semillas rugosas de raza pura recesivo, lo que ocurre es lo siguiente. Cada descendiente de esta cruza recibirá un alelo de cada progenitor, es decir, todos tendrán el genotipo dominante recesivo. Aunque tengan un alelo dominante y uno recesivo, todos mostrarán el rasgo dominante, o sea, semillas lisas. La característica rugosa no aparece en esta generación porque el alelo dominante la oculta. A esto es a lo que Mendel llamó uniformidad, ya que todos los hijos son genéticamente iguales y todos se ven iguales, mostrando el rasgo dominante. Bien, la segunda ley de Mendel. Esta ley se basa en lo que sucede cuando se cruzan 2 individuos híbridos, es decir, que tienen un alelo dominante y uno recesivo. Por ejemplo, dominante recesivo por dominante recesivo. Mendel observó que, al hacer este cruzamiento, la segunda generación de plantas, conocida como F2, ya no es uniforme como la F1, sino que aparece una proporción de 3:1. Lo que quiere decir es que 3 individuos muestran las características dominante y uno muestra la característica recesiva. Vamos a verlo más claramente con el ejemplo de las semillas. En la F1 todos eran dominante recesivo, o sea, semillas lisas, porque el rasgo liso es dominante. Si ahora cruzamos de estas plantas dominante recesivo por dominante recesivo, cada una puede formar 2 tipos de gametos, dominante y recesivo. Cuando estos gametos se combinan al azar durante la fecundación, pueden aparecer las siguientes combinaciones: dominante-dominante, semilla lisa. Dominante recesivo, semilla lisa. Recesivo dominante, semilla liso, igual que a dominante recesivo. Recesivo recesivo, semilla rugosa. Así que el resultado genético es una planta dominante dominante, 2 plantas dominante recesivo, una planta recesivo recesivo. Por lo que fenotípicamente esto se traduce en 3 plantas con semillas lisas, dominante dominante y dominante recesivo, una planta con semillas rugosas, recesivo recesivo.
Es por eso que Mendel concluyó que los alelos se separan o se segregan cuando se forman los gametos y luego se combinan al azar al momento de la fecundación. Finalmente tenemos la tercera ley de Mendel, que es la transmisión independiente. Esta ley dice que los genes que controlan características diferentes, como el color de la semilla y su textura, se heredan de forma independiente, siempre y cuando estén en cromosomas distintos. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que una planta tenga semillas amarillas o verdes no influye en que tenga semillas lisas o rugosas, puesto que cada característica se transmite por separado y de manera al azar. Por ejemplo, el color de la semilla puede ser amarillo, gen dominante, o verde de gen recesivo. La textura de la semilla puede ser lisa, dominante, o rugosa, recesiva. Cuando cruzamos plantas con estas dos características, las combinaciones posibles en la descendencia pueden ser muchas, porque el color y la textura se mezclan independientemente. Esto permite que las plantas puedan tener semillas amarillas y lisas, amarillas y rugosas, verdes y lisas o verdes y rugosas. Esta ley fue fundamental para entender cómo se transmiten múltiples características al mismo tiempo y explica la gran variedad genética que existe en los organismos. Es importante tener en cuenta que las leyes del Mendel marcaron un antes y un después en la historia de la biología. Aunque en su época no fueron reconocidas, hoy entendemos que sus experimentos con los guisantes revelaron los principios básicos de la herencia genética, pues gracias a sus observaciones ahora sabemos cómo se transmiten las características de generación en generación y por qué ciertos rasgos aparecen o desaparecen en una familia. Con el tiempo, la genética ha avanzado mucho y se ha identificado mecanismos más complejos, como la condominancia, la herencia poligénica o los genes ligados al sexo. Aún así, las leyes de Mendel siguen siendo la base sobre la que se construyó toda la genética moderna. Gracias por acompañarme en este recorrido por la genética mendeliana.